repercusiones del mundo político y empresarial están en estas horas enfocadas en la trágica muerte del empresario, del banquero Jorge Brito. Pero durante la jornada hubo muchísima información que estuvo marcada por una tendencia que ya se dio esta semana, que es la política se traslada al Congreso. En la Cámara de Diputados, por caso, avanza el proyecto que ya tiene media sanción del Senado para darle un marco legal a la quita de coparticipación de la ciudad. Pero eso no es todo. No solo le daría un marco legal a la quita que ya hizo el presidente por decreto, se aumentaría esa quita a la ciudad de Buenos Aires. Es por eso que el jefe de gobierno porteño envió hoy el presupuesto 2021 a la legislatura, pero aclarando que se trata de un ajuste transitorio, porque habrá que esperar qué pasa con esta ley en la Cámara de Diputados. Mientras tanto, espera también que la Corte Suprema falle sobre el amparo que presentó la ciudad, declarando o pidiendo, ¿no?, que deje sin efecto este recorte por inconstitucional. Como si fuera poco, también en el Senado el kirchnerismo avanzó hoy con su idea de modificar la ley del Ministerio Público para cambiar las mayorías y poder elegir al procurador con menos votos. Se dio dictamen de comisión y es probable que se trate en las próximas semanas en el recinto. Jornada de muchas noticias que no dan respiro en este año de pandemia. Y el mundo de la política y de los empresarios está conmocionado por la muerte, la trágica muerte del banquero Jorge Brito, que se dio al caerse su helicóptero. Y uno, bueno, obviamente quiere repasar quién era este banquero al que están despidiendo todos por las redes sociales, políticos, empresarios. Aquí tenemos a Facu Zonati para que nos cuente, él que es experto en empresarios, y para que nos cuente por qué era tan popular este banquero y qué relaciones tenía con el mundo de la política. Facu. Así es, Giselle. Acaba de morir uno de los verdaderos dueños de la Argentina. Es uno de los tantos empresarios que conforman las principales fortunas del país. Jorge Horacio Brito era el dueño mayoritario del Banco Macro, junto con su histórico socio, Jorge Ezequiel Delfín Carballo, que a su vez es su cuñado, porque Jorge Brito estaba casado con su hermana, con Marcela Carballo, un hombre muy poderoso, vinculado obviamente también a todo lo que tiene que ver con la política en la Argentina. Estos empresarios que crecieron al calor también, obviamente, de los vaivenes políticos y económicos de la República Argentina. Bueno, por caso, a ver, decime vos si es así, es un hombre que se inició con una pequeña inversión o fortuna de $10.000 y generó el imperio que tiene. Exactamente. Comenzó en la década del 70 con una pequeña financiera a partir de un préstamo de su madre, junto con este socio, junto con Jorge Ezequiel Delfín Carballo. Fueron $10.000 de la época, algo así como $50.000 de hoy. Y a partir de ahí creció rápidamente, pero fue subiendo escalones en lo que tiene que ver con esto, justamente, ser uno de los empresarios más importantes de la Argentina. Tardó más de 10 años en lograr tener su banco comercial, un banco con sucursales a la calle, como todos conocemos, el famoso Banco Macro. Logra esto al fin, en los últimos años del gobierno de Alfonsín. En 1987 el Banco Central le da la licencia para hacer un banco comercial, para transformar esta pequeña financiera en un banco que en los 90 fue creciendo a partir de la compra de otros bancos provinciales. Recordarán, en la década del 90 muchos bancos provinciales de los gobiernos provinciales pasaron a manos privadas y es el caso de Brito, uno de los compradores, por ejemplo, del Banco de Salta, la provincia donde falleció el día de hoy, pasado el mediodía, después de almorzar casualmente con el gobernador de la provincia,
Bueno, él piloteaba su helicóptero, él era piloto, digamos, obviamente sabía lo que hacía, pero lamentablemente, aparentemente se cruzó un cable y chocó justamente contra un cable. Tirolesa. De una Están tirolesa. Diciendo, todavía, por supuesto, no están las investigaciones, ¿no? Pero eso según lo que dicen los testigos. Se había quedado con el banco Scotiabank también. Se había quedado con muchos bancos. Justamente el crecimiento económico y el apogeo de Brito se da a fines de los 90 y sobre todo a partir de la Argentina post-convertibilidad. En ese periodo hubo obviamente un éxodo de bancos internacionales como el que mencionabas, el canadiense Scotiabank. Él fue comprando bancos, compró también el Bansud, se había quedado previamente con el Banco de Jujuy, también incorporó el Banco de Tucumán, es decir, mucha presencia en el noroeste, justamente donde falleció. Y allí también tenía otro de sus grandes negocios, porque Brito no solamente era uno de los banqueros más importantes de la Argentina, sino que también era uno de los 5 mayores productores ganaderos del país. Tenía 90.000 hectáreas propias en la provincia de Salta. Para que la gente dimensione, era dueño de 4 veces y media la capital federal en tierras propias y justamente por eso se trasladaba en helicóptero por las distancias. Era realmente así, viajaba visitando sus distintos campos y en este caso, después de almorzar con el gobernador, viajaba hacia uno de esos campos y terminó falleciendo. Era dueño también de un frigorífico, accionista de Geneia, una de las empresas de energías renovables más grandes de Sudamérica, una empresa con más de $1.000 millones en activos, donde era socio, entre otros, de uno de los accionistas de Telecom, de David Martínez, el magnate mexicano, y también era dueño, entre todas esas cosas, de muchos activos inmobiliarios que manejaba su hija mayor, Milagros Brito. Todo eso formaba parte de una de las 30 mayores fortunas de la Argentina, de este empresario que falleció a los 68 años. Sí, muy joven, y por eso estaban todas las noticias concentradas en las últimas horas en esta trágica muerte. Pero la jornada también tuvo otras noticias muy importantes. Una de ellas es que el jefe de gobierno porteño envió el presupuesto 2021 a la legislatura con un ajuste transitorio, porque va a depender de lo que finalmente el Congreso Nacional, la ley que aprueba el Congreso Nacional, termine quitándole de coparticipación, que son fondos que el jefe de gobierno va a tener que sacar de algún lado, Facu, porque los deja de recibir. Exactamente, el gobierno de la ciudad va a tener que abrocharse el cinturón y lo hace a través de 2 vías clásicas, digamos. Una, aumentar impuestos, la otra, recortar gastos. No me asustes con lo de aumentar impuestos, porque la gente ya se está muriendo. Bueno, va a haber algo de eso. Esta es la cifra para que tengamos en cuenta de cuánto estamos hablando. 52.000 millones de pesos es lo que va a dejar de percibir la ciudad de Buenos Aires durante el 2021 de aprobarse esta ley justamente. 52.000, esto te hago una aclaración. Los 52.000 millones de pesos que están diciendo que se dejarían de percibir el año que viene, sería con el decreto de Alberto Fernández. Exactamente. Con el recorte de Alberto Fernández. 1%. Pero si el Congreso termina votando, o sea, si la Cámara de Diputados, que hoy inició el análisis, termina votando esta ley que ya tiene media sanción del Senado y en la que se prevé un recorte mayor, la pérdida, digamos, lo que va a tener que dejar de percibir son 65.000 millones de pesos. Exactamente. Por eso aclaró que es un ajuste, un presupuesto con un ajuste transitorio, porque podría modificarse dependiendo de lo que suceda en la Cámara de Diputados de la Nación. Exactamente. Y todo esto para recuperar el superávit de la Ciudad de Buenos Aires. Producto de la pandemia y también de este decreto del presidente, la Ciudad de Buenos Aires va a cerrar el año con un rojo de prácticamente 70.000 millones de pesos y espera en el 2021 recuperar la salud financiera, digamos. ¿Cómo? Bueno, por un lado, reduciendo obviamente el gasto. Ajustándose al cinturón. Va a recortar el gasto y es la principal arma que despliega el gobierno de la ciudad para justamente hacer frente a esta situación. 32.000 millones de pesos va a dejar de gastar durante el 2021 y tiene que ver básicamente con recorte de obra pública o postergación de algunas obras que tienen que ver con la ciclovía, que tienen que ver, por ejemplo, con el traslado de la cárcel de Devoto.
revisar los contratos. Esto es muy importante porque tiene que ver, por ejemplo, con la recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires, uno de los cheques más onerosos que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Y que le puede llegar a generar también problemas gremiales. Ni hablar. Con camioneros. Sin lugar a dudas. Y por otro lado, el tema paritarias. Obviamente ahí también va a jugar un rol central a la hora de recortar gastos el gobierno de la ciudad de cara al próximo año. Pero no termina ahí. No. Te hablé justamente de aumentos de impuestos. ¿Y por qué lado vienen, digamos? Básicamente por ingresos brutos, lo más importante, que estaban exentos tanto en LELIQs como en operaciones de pases. El caso de la LELIQs es bastante interesante, porque las LELIQs es un instrumento que tiene el gobierno nacional para financiar su déficit y de alguna manera el gobierno de la ciudad le devuelve el favor a el gobierno de Alberto Fernández, cobrándole unos 10.000 millones de pesos a través de ingresos brutos, o sea que compensa en parte la quita de los puntos de coparticipación que busca Alberto Fernández. Y después el impuesto al sello a las tarjetas de crédito. Ese es el que me preocupa. Bueno. Porque yo las tarjetas las uso. A todos les va a afectar este impuesto con el cual el gobierno de la ciudad espera recaudar más de 7.700 millones de pesos. ¿Es mucho o es poco? Bueno, es alrededor del 1% de toda la recaudación proyectada para la ciudad el año que viene, pero obviamente este impuesto a las tarjetas de crédito, este impuesto al sello, termina afectando al consumidor. Los bancos trasladan esos costos directamente al consumidor, así que es un pequeño golpe al bolsillo sin lugar a dudas. Sí. Te cuento también desde el lado político que en el gobierno porteño esperan que salga el fallo de la Corte, el amparo que presentaron, y están esperando que salga antes de fin de año. Por supuesto, son optimistas porque ellos dicen que es inconstitucional y que en caso de salir, esto quedaría como antes, se volvería hasta que haya un fallo después, se daría lugar al amparo y ellos volverían a percibir el dinero como lo venían haciendo hasta ahora. De no ser así, seguramente van a tener que hacer más ajustes si sale la ley en la Cámara de Diputados. Y por eso vamos a preguntarle a la senadora Guadalupe Tagliaferri, que es senadora de Juntos por el Cambio, por la Ciudad de Buenos Aires. Está en el wall, la tenemos en el wall, me avisan. Y bueno, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros, senadora. Un placer. La pregunta es, si sale la ley que ya tiene media sanción en el Senado y que ya empezó a analizar la Cámara de Diputados, en donde se aumenta este recorte a la ciudad, estaríamos hablando que la ciudad dejaría de percibir 65.000 millones de pesos, según lo que anunció el gobierno porteño al presentar el presupuesto. ¿Van a tener que aumentar más impuestos? Porque ya están haciendo todo un ajuste, el pequeño impuesto a la tarjeta de crédito. ¿Qué va a pasar entonces? Claramente esta merma que significa sacar la plata destinada a, les recuerdo, un traspaso de competencias que la Constitución establece que es con los recursos y que es con los recursos de forma automática, se sumaría al punto que ya nos sacaron, claramente afecta al presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires. Y ustedes saben que el jefe de gobierno es una persona con mucha capacidad de gestión y que le obsesiona tener una gestión ordenada, segura, previsible, con un método, con una planificación. Vamos a intentar resolver las cosas que no son esenciales para nosotros: seguridad, justicia, salud, educación y el área social siguen teniendo presupuestos con aumento. Pero claramente va a afectar a los argentinos que viven en la Ciudad de Buenos Aires. Esto es lo que decíamos cuando fue la quita de un día para el otro de un punto y esta media sanción que tiene el Senado y que ahora están diputados. ¿Salen diputados esta ley? ¿Tienen el número para aprobarla el Frente de Todos? Sí, la verdad que es una conversación importante. Ellos no tienen mayoría absoluta, pero logran conversar con ciertos sectores que no son del Frente de Todos, pero que vienen votando últimamente con el kirchnerismo, como es el caso de Córdoba, de La Baña, que vienen votando absolutamente todo lo que el kirchnerismo lleva. Y de José Luis Ramón. Los Ramones, como se le dice a los Ramones, no quería hacer, es una jerga más interna. Exactamente, digo, sectores que se presentaron de alguna forma, el sector de José Ramón como oposición, como una alternativa, pero inevitablemente todos los proyectos
ha votado absolutamente todos con el kirchnerismo. Facu. Sí, senadora, me pregunto si no habían evaluado entre las oportunidades o herramientas que tiene el gobierno de la ciudad el hecho de financiarse a la hora de cubrir este déficit que se genera a partir del decreto de Alberto Fernández. Entiendo que igualmente 2/3 del recorte pasa por justamente suspender obras y rever algunos contratos, pero el hecho de sumar nuevos impuestos que golpean directamente a la clase media, me pregunto si no evaluaron, por ejemplo, emitir algún tipo de bono en pesos. La ciudad viene hace varios años con una salud muy importante en términos de cuántos bonos tiene colocados. Y la verdad que la historia de la Argentina nos muestra que cuando uno se va a endeudar, tiene que tener la seguridad de poder hacer frente a esos compromisos y no dejar comprometida la gestión. Entonces me parece que no es salir, porque digo, es lo que nos ha pasado en la Argentina, ¿no? Digo, y esta situación a nivel nacional, un país que gasta mucho más de lo que recauda. Entonces, si para hacer eso, para seguir gastando, en lugar de ajustar, de achicar, digo, lo primero que hemos achicado en la Ciudad de Buenos Aires fueron los sueldos de los funcionarios políticos, algo que a nivel nacional no se está haciendo, y que hemos presentado proyectos desde nuestro bloque para reducir el costo de la política, no de los senadores, de toda la función pública, de ANSES, de bancos, la plata que ganan, porque la Argentina está haciendo un esfuerzo enorme. Entonces, a mí me parece que hay que ser muy cauteloso. Uno puede emitir bonos, pero no como condición de una rueda donde siempre gasto más de lo que ingresa. Eso no es sano en una administración pública. Senadora, bueno, uno de los argumentos del Frente de Todos es que es una ciudad rica, ¿no? La ciudad de Buenos Aires. Ustedes, bueno, ¿cómo lo ven? Porque evidentemente hay que recortar ahora y esto puede perjudicar a los vecinos. La ciudad, primero que la ciudad es la ciudad donde viven argentinos, que por distintas razones tiene un desarrollo cultural, tecnológico, bancario, turístico, de servicios, pero la ciudad es la ciudad más solidaria del país. El casi 90% del presupuesto de la ciudad se hace con recursos propios. Y la ciudad es la que más diferencia tiene entre lo que da a coparticipación, en la cual creemos y está bien, y lo que recibe. La ciudad aporta cerca de un 25% de la coparticipación nacional que va a todas las provincias y va a recibir con esta sanción en diputados el 1,40. Entonces, es rica, sus ingresos no es que eso es rica la gente, pero además es solidaria. Pero una cosa más importante, es de las que menos gasta en términos de relación presupuesto-habitante, de gasto público. Hay provincias como Neuquén, Catamarca, que gastan mucho más plata. No solo es una cuestión de cuánto recaudás, la salud, sino cómo haces el trabajo de tu inversión, cómo administrás la plata de los vecinos. Entonces la ciudad tiene una plata que gasta menos en lo que es el Estado en relación a una persona en función de otras provincias. Entonces, lo que están acá, si querés, lastimando, no es que los porteños puedan tener mayores ingresos, sino que es una buena gestión. De nuevo, aportamos el 25% de la coparticipación y recibimos 1,40. Senadora, en ese sentido, para que quede claro, se garantizan, digamos, todos los servicios básicos, digamos, de salud, de educación y demás. No se toca ninguno de esos ítems del presupuesto, ¿no? No, en absoluto. Lo que ha enviado el ministro Mura a la legislatura, de hecho, en estas áreas tiene aumento en desarrollo social, en educación, en salud, en seguridad. Sigue teniendo un aumento respecto al presupuesto del año pasado. Ahora bien, sí, quizás no vamos a poder tener un mantenimiento en 48 horas de una vereda o de una plaza, que no son cosas esenciales como son la salud, la seguridad, la educación y el desarrollo social. Senadora, ¿tuvieron pedidos del Gobierno Nacional para que retiren el amparo que presentaron en la Corte Suprema? Yo tengo entendido que sí. ¿Qué van a hacer con eso y para cuándo esperan un fallo del tribunal? Nosotros tenemos un compromiso con los porteños y, de nuevo, con los argentinos que viven en la Ciudad de Buenos Aires y además los 3 millones que la transitan, la disfrutan y trabajan siendo la provincia de Buenos Aires en la ciudad. Y eso es defender los intereses de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, la verdad que no vamos a desistir de una presentación judicial, sobre todo porque creemos que es lo que corresponde, que es defender los recursos de los porteños. Y de nuevo, como decía al principio,
La seguridad fue una competencia que tenía un presupuesto de índole nacional y la Constitución establece que si se transfiere una competencia a un distrito, debe transferirse con esos recursos. Claro. Y eso la Constitución es clarísima. No estamos inventando nada que no esté escrito en nuestra Carta Magna. Pero ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque antes de la pandemia, cuando había negociaciones entre ciudad y nación por el tema de la quita de la coparticipación, el gobierno porteño, por lo menos esto lo contaban en voz baja, estaba dispuesto a negociar cierta quita siempre y cuando puedan recuperar el dinero por otro lado. Por ejemplo, piden, y lo siguen pidiendo, el traspaso del puerto, la justicia, bueno, un montón de cosas que se está pidiendo. ¿No creen que se podría abrir de nuevo esa negociación, que el gobierno nacional vuelva con eso a cambio de que se retire el amparo? Por eso se lo preguntaba, ¿no? Si ustedes están dispuestos a negociar. Nosotros estuvimos dispuestos a negociar todo el tiempo, pero hay un lugar donde cuando el otro rompe la mesa de negociación es como complejo. Y además te pongo como un caso, como ejemplo de la historia. En el año 2007 empiezan a ser transferidas algunas competencias de la justicia a la Ciudad de Buenos Aires. Hasta el año 2015, desde el año 2007 al año 2015, aún habiendo un convenio firmado, el gobierno nacional de ese entonces, del Frente para Todos, era otra denominación, no pasó un centavo, no cumplió con la Constitución. Entonces lo que nosotros es obvio, siempre estuvimos, el jefe de gobierno desde el día 1 en la pandemia ha estado sentado colaborativamente con los actores que eran necesarios y lo ha hecho también con la coparticipación y para discutir la seguridad. Ahora, si de un día para el otro avisás por mensaje de televisión que le sacás y después aparece una ley en la cual nosotros quisimos conversar y no se pudo, la verdad, nosotros nos rompimos la mesa de negociación. El tablero lo pateó el kirchnerismo. Senadora, y más allá de, digamos, de cómo se desató este conflicto entre la nación, la ciudad y la provincia de Buenos Aires, que queda, digamos, en el medio como beneficiada, entre comillas, me pregunto si no abre la puerta también a discutir en serio, y en este caso quizás hasta en tándem, la provincia y la ciudad, el verdadero peso que tienen en la producción y en lo que generan en el país para elevar en la coparticipación justamente el peso y equilibrar un poco con el resto del país lo que realmente le corresponde, tanto a la ciudad como a la provincia de Buenos Aires. La coparticipación es algo complejo. Yo personalmente, hay muchos que dicen que es más fácil reformar la Constitución que consensuar la ley de coparticipación. Para que sepan los vecinos y las vecinas, la ley de coparticipación no puede ser impuesta por mayoría. Tienen que estar todas las jurisdicciones del país de acuerdo con el porcentaje que les toca. Yo creo que esa conversación, si no hay una mesa de negociación seria, honesta, es difícil y sobre todo creo que es muy difícil en un momento donde el país no está con crecimiento económico. Porque la verdad es que hay que tener una solidaridad necesaria y todas las provincias, algunas provincias con bastante retraso, que hay que acompañarlas si está bien y tienen menos nivel de producción y hay que acompañarlas a que puedan producir. Si vos discutís la coparticipación hoy con provincias que viven 100% del turismo, y la verdad que necesitan más plata. Ahora, no es siempre así. Yo creo que discutir eso, que requiere un consenso y una madurez política de las fuerzas que están en el escenario mucho más grande, que hoy siento que no hay, pero que además tiene que haber un periodo grande de crecimiento económico para poder discutir la coparticipación federal. Sin embargo, se las acompaña a estas provincias deficitarias desde hace más de 20 años, digamos, por lo menos desde la Constitución del 94 para acá. No tuvieron, digamos, tiempo suficiente como para lograr el equilibrio. Entiendo que estamos en una crisis muy particular, pero seguimos postergando justamente las cuestiones estructurales del país, en perjuicio en este caso de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, por más ricos que puedan parecer ante el resto de las provincias. Ahí diste en la clave, que es lo que decíamos hace un ratito, la buena administración de la plata de los argentinos. Esto es lo que no se evalúa. Y yo, para mí, personalmente, si discutiésemos la coparticipación, debiera haber también una evaluación, un índice de cómo esa plata mejora la vida de cada uno de los argentinos en cada provincia. Y esto no sucede. Como decís vos, la Ciudad de Buenos Aires no siempre fue lo que hoy ven los vecinos. Hace 12 años las escuelas no tenían gas. 13 años cuando asumimos no tenían gas. Se inundaba. Los trenes eran un desastre. Las plazas estaban abandonadas. En el camino gestionamos
pusimos las cosas en su lugar, hicimos obra, más de 55 escuelas, nos dieron el subte, mejoramos el subte, hicimos nuevos subte, hicimos edificios, hicimos el Paseo del Bajo. Ahora, eso es lo que evalúa la gente al momento de votar. Cómo el político, la política, administra la plata que ellos pagan con sus impuestos y cómo eso lo ven en cada una de sus provincias. Senadora, aprovecho que la tenemos para tratar también el tema del cambio a la ley del Ministerio Público. Hoy hubo dictamen de comisión en el Senado, o dictamen de mayoría del kirchnerismo, y justamente el argumento que utilizan para bajar esas mayorías y poder designar al procurador con menos votos es la falta de consenso que tuvieron hasta ahora con ustedes, con Juntos por el Cambio, para designar al juez Daniel Rafecas, el candidato del presidente. ¿Ustedes estarían dispuestos a avalarlo a Rafecas? Porque eso también le generó internas dentro de Juntos por el Cambio. La situación es que el pliego del doctor Rafecas, enviado por el presidente nacional en marzo de este año, la comisión de acuerdos que está presidida por una senadora que responde a la vicepresidenta, no lo trató. Con lo cual, no es una postura de qué va a hacer la oposición, si ni siquiera llegó a tratamiento. Paralelamente, también el senador Parrilli, que sabemos su lealtad y su correspondencia con la vicepresidenta, empieza a modificar la designación de cómo se elige el Ministerio Público Fiscal. Ahora, el fiscal general, el procurador, lo que hace es llevar adelante las indicativas y los destinos de los fiscales en la Argentina. ¿Cuál es la política criminal? Elegirlo por mayoría simple, o por mayoría absoluta, como han propuesto, que es decir, la mitad más uno del total de los miembros, significa un endeblez enorme. Un procurador que fue procurador durante 4 gobiernos distintos planteaba que él no había podido hacer, por ejemplo, evitar la reelección o haber declarado la nulidad del punto final de evidencia debida, haber llamado al juicio a las juntas, si él no contaba con el apoyo político que le dan los 2/3. Y esto es lo que estaba planteando. Sí, entonces, bueno, nosotros no tratamos ni a Rafecas porque nunca lo trataron. No. Es un problema de ellos. El tema es que si se avanza con esta ley, Rafecas por lo menos hace unas horas, no sé si después cambiará de idea, y también hace un tiempo lo dijo él personalmente, en su entorno hace unas horas dijeron que él no aceptaría el cargo porque quedaría muy debilitado, que este cargo tiene que ser designado por un amplio consenso y que el procurador tiene que tener todas las garantías que se puedan para asumir ese cargo. Exactamente. Ahora, en el proyecto que van a sacar dictamen hoy, miren qué curioso. Plantea que para elegirlo hace falta mayoría común. En el Senado, históricamente, el peronismo a través de los gobernadores suele tener mayoría absoluta. Pero para removerlo por mal desempeño, necesita las 2/3 partes. Entonces, algo que requiere tener consenso político de todo el arco político federal, además. Recordemos que los senadores representamos a las provincias. Elegir el procurador con el apoyo de los gobernadores es central para la libertad y para la institucionalidad del procurador. Ahora, para sacarlo por mal desempeño, solamente hacen falta 2/3. Parece como esquizofrénico, ¿no? Que para elegirlo sea fácil y para sacarlo sea difícil. Entonces uno da la sensación, a mí, desde mi humildad de hoy, sentir que van a poner el que quieren, pero que como va a durar 5 años, al momento de retirarse, si no reelige el Frente de Todos, nadie lo pueda sacar y ellos se garanticen la impunidad como han hecho todos estos años. Bueno, veremos qué pasa con el proyecto. Senadora Guadalupe Tagliaferri, gracias por estar con nosotros en Hoy Nos Toca la Noche. Un placer y que tengan buen fin de semana. Gracias. Bueno, nosotros nos vamos a ir a un corte y al regreso justamente vamos a hablar de este tema, de lo que pasó hoy en el Senado y de los cambios en el Ministerio Público para designar al procurador. Ya venimos.